Nuevamente me presento, mi nombre es Nancy Aiki, soy ingeniera geóloga y en esta ocasión vamos a tratar acerca de los softwares que se emplean en modelamiento geológico y minero. Bueno, vamos a hablar de los más comunes y en realidad esta charla es para darles a los que no tienen mucho conocimiento o quizás sí lo tienen, el orden, cómo estos programas nos ayudan y cómo es el proceso de trabajo para hacer un modelamiento geológico, ¿perdón? Y bien, de los presentes, tal vez alguien me puede decir si ya maneja algún programa, si tiene alguna consulta en especial, o tal vez indicarme si todavía son estudiantes, alguien que quisiera participar brevemente en estos minutos. Hola, hola, ¿alguien? Nadie está interesado. Hola, yo sí tengo conocimiento un poco, pero me gustaría que pueda explicar y así pueda entender mejor. Perfecto. ¿Qué software maneja usted? Yo manejo Mansai, Datomai, Lipro Ujú. y GIS. Muy bien. Y según usted, ¿hasta qué conocimiento o qué es lo que ha llegado a hacer con estos programas? Un poco de modelamiento ¿Ya? y cálculo de recursos. Ajá, que justamente es el objetivo, ¿no? Muy bien. Sí. ¿Alguna otra persona? Bueno, de todos los conectados, ¿alguno otro que quiera compartir? A ver, somos ¿cuántos? A ver, voy a tener que llamar por nombre para amenizar la reunión. Miren, ahorita somos como 10 personas participando de una reunión. No puedo ver sus caritas, pero yo sé que están ahí atrás. Bien, voy a empezar a hablar y espero que en algún momento ustedes puedan decidir conversar, porque esto es más que todo un conversatorio. Es breve porque no tenemos mucho tiempo por este tema de introducción, pero más adelante sí vamos a desarrollar cursos completos, ¿no? Bien, entonces, empezando, yo les decía que soy ingeniera geóloga, tengo experiencia justamente en hacer esto de modelamiento. Mi experiencia no es tan amplia como para decirles que en esta sesión yo les voy a deslindar completamente las dudas. Seguramente que muchos tienen más experiencia en campo que yo, tengo colegas con los cuales trabajamos, ¿no? Pero en mi caso, el tema ha sido que yo me he dedicado a enseñar los programas, ¿no? Entonces, aparte de tener una experiencia manejando los softwares, yo tengo experiencia enseñando estos softwares. Entonces, tratar de esa experiencia y todo, voy a compartir justamente las inquietudes, tal vez no de ustedes, sino de muchos otros alumnos que he tenido en estos 7 años que vengo haciendo este tema de capacitaciones. Bien, entonces empezamos. Recuerden, esta clase es la aplicación de los softwares, en el modelamiento geológico y minero. Bueno, soy geóloga, entonces entenderán que tengo más conocimiento geológico y tengo colegas, claro, que trabajan el tema minero en amplitud. Vamos a ver aquí en mi presentación. Bien. Nosotros deseamos hacer la estimación de recursos, como bien decía nuestro colega anteriormente, y tenemos en la actualidad muchos softwares que compiten por quién tiene las mejores características o brinda el mejor servicio al usuario. Nosotros somos usuarios, somos profesionales que conocemos la materia, conocemos el campo y queremos recopilar todos los datos y generar un modelo que se ajuste a lo que nosotros queremos expresar, ¿no? Ahí está. Entonces, actualmente muchos softwares nos brindan casi todas las herramientas con la misma, ¿qué les digo? Con el mismo resultado, muy similar, ¿no? Pero entonces la decisión de qué software utilizar en vuestro proyecto va a depender también de otras cosas. Además del proceso que puedan realizar, va a depender del costo que tenga este software,
va a depender de la cantidad de licencias o tal vez el servicio técnico que les brinden y otras más. Entre las más conocidas marcas actualmente tenemos el Mindsight, que muchísimos lo conocen, el Mindsight, el DataMine. LeapFrog de pronto hace unos años entró con su modelo, con su diferencia, ¿no? Creando un modelo implícito, utilizando puntos, utilizando interpolaciones mientras realizaba las superficies de contacto. Eso lo ha hecho muy diferente y los otros softwares también han tomado ese estilo y también ahora tienen herramientas que hacen algo similar. Entonces, LeapFrog fue pionero en eso y facilitó bastante el trabajo hasta mental de los usuarios, porque nos permitía deducir o desarrollar contactos, ¿no? Ok. Aparte de LeapFrog tenemos muchas más marcas. Tenemos, aquí están Recmin, Macromine, ProMine, tal vez me olvido de algunos, Surpack, Gems, Gemcom. En realidad son muchísimos los software. Cuando me preguntan, por lo general, qué software es recomendable, lo primero que yo les digo es quizás si ya están apuntando a trabajar en algún proyecto en especial. Entonces ahí deben ya decidir aprender el software que en ese lugar ya están usando. Si fuera por otros medios, pues yo les diría que traten de aprender las herramientas de cualquier otro software que esté a vuestro alcance. Entonces, si el software no es el inconveniente, ese no es el tema, ¿cómo aplicamos estos software a hacer nuestro trabajo, ¿no? Bien, entonces aquí brevemente en esta diapositiva indico el procedimiento para usando cualquier software va a ser casi el mismo, ¿no? Vamos a necesitar tener una base de datos con toda la información de la exploración del yacimiento. Entonces vamos a recordar que nosotros, cuando hemos caminado como buenos geólogos exploradores, los que hayan ido a campo en exploración, ¿no? Primero reconocen la zona, la estudiamos ampliamente, vemos los afloramientos posibles, recogemos las muestras que se pueda, se hace análisis, se hace primero tal vez se hace un target, se ve un objetivo en todo ese espacio de las concesiones, se ve el lugar más interesante y si vale la pena según la geofísica y las muestras tomadas, entonces vamos a ponerle más énfasis y vamos a definir ese target o blanco de exploración, ¿no? Después se van a realizar seguramente unos 4 o 5 sondajes, dependiendo cuánto sea el presupuesto del proyecto, y de acuerdo a ello, y esperando que el análisis, o sea, que las medidas tomadas en superficie hayan sido muy, muy buenas, entonces esperamos que los sondajes que se van a proyectar recojan la información que queremos. Bien, entonces ahí, en ese momento en que tenemos ya los taladros en el interior de la Tierra, quisiera un poquito que se pongan a imaginar cómo estarían los taladros en el interior de la Tierra, poniendo la información. Vamos a hacer justamente análisis de los datos, análisis de las leyes que nos salgan esas muestras y una variografía. La variografía es para definir si hay relación o no entre los datos. Después vamos a ver la confección de nuestro modelo geológico. Todos estos detalles están más adelante, están en otras diapositivas, no se preocupen si ahorita tal vez no lo llegan a ver porque no muestro más imágenes. Bien, estamos en el modelo geológico. Esto va a ser tratar de representar lo que nosotros pensamos que está debajo de la Tierra. Después tenemos en hacer el modelo del recurso. Ya que ya tenemos la forma geológica, después queremos ver cómo está distribuido el mineral en ese lugar. Y finalmente hacer una estimación, donde cada bloque tenga un contenido, o sea, nos muestre cuánto tendría de ley. Bien, vuelvo a repetir, ¿no? Lo que estaba indicado anteriormente. En esta etapa de campo, cuando nosotros queremos recoger los datos, ¿bien? Entonces, para cualquier software, nosotros requerimos tener buenos datos. No se puede saltar de frente en decir, ya cojo los datos de frente, los pongo. No, es importante sentarse a ver cada etapa de estas, porque en cada una de ellas debe haber un control de calidad. Cuando nosotros introduzcamos los datos y hayamos hecho el modelo y hayamos estimado, nos daremos cuenta de que hay algo raro, ¿no? Y después nos dicen, no, había un taladro, un dato que estaba mal.
o entonces tenemos que volver a recorrer todo. Y entonces es importante revisar si nuestros datos están bien desde un inicio. En esta etapa de campo, como verán ustedes aquí, y los que tal vez no han utilizado antes softwares de modelamiento, les pongo a recordar vuestro trabajo de exploración. En vuestro trabajo de exploración, ustedes se encontraban en este punto donde se definió que iba a ser la plataforma de perforación, y aquí está mostrándose nuestro castillo con un ángulo de inclinación, ¿no? Que allí justamente marco en la diapositiva, indicando la ubicación de este punto con las coordenadas X, Y, Z. Ok, es simplemente la ubicación en base a coordenadas, puede ser pueden ser coordenadas UTM o pueden ser coordenadas relativas que cada proyecto pueda manejar. ¿Ok? Entonces, si queremos más de temas de coordenadas, tenemos cursos de GIS y de todo lo que es SIC, que también los tenemos aquí en EASY. Bien, entonces vamos a imaginar, ya sean coordenadas UTM o coordenadas relativas, la ubicación de este punto es importante, porque a partir de esto vamos a estar ubicando ya en nuestro espacio tridimensional del software el punto donde empieza el taladro. El ángulo de inclinación, claro, es importante, porque si no, los taladros van a suponerse completamente verticales. En muchos de los softwares, si no le pones inclinación a este taladro, el programa lo va a dibujar, pero en vertical. Entonces, vamos a continuar. Ahí está todavía nuestro castillo al fondo, viéndose cómo se hizo la perforación. Ingresa al terreno. Ahí vemos un esquema de cómo estaría en el interior de la tierra. Este taladro, va a ser recogido, ¿no? Ahí están los testigos, y que van a ser logueados en las cajitas que muchos seguramente han trabajado, tal vez algunos se han dedicado completamente a lo que es logueo, y los señores estudiantes que solamente lo han estudiado, seguramente van a tener la oportunidad de ver las cajas de perforación con los cores y hacerle tal vez el logueo, ya sea geológico o geomecánico, ¿no? Bien, en este caso nosotros vamos a ver que después de hecho el logueo, esta información tiene que almacenarse. Por lo general te dan un formato de Excel, ¿no? Te dan seguramente un Excel donde tú rellenas desde qué profundidad hasta qué otra profundidad has encontrado tal vez más fracturamiento, tal vez has medido el RQD, tal vez has visto la parte geológica, ¿no? Toda esa información justamente va a ser recopilada para llevarla a estos softwares de modelamiento. Por cierto, también al hacer este logueo te vas a dar cuenta que hay zonas de alteración, ¿no? Decimos a las zonas de alteración, estas que ya no se presentan como cuando estaban en la roca en forma natural, sino ya presentan colores diferentes o algún mineral diferente o tal vez presentan arcillas, bueno, depende de qué alteración sea. Las zonas alteradas que presenten minerales interesantes, inclusive ya indicios de mineralización, van a ser solamente esas zonas van a ser llevadas para el análisis de las muestras, ¿no? Dependiendo qué estemos explorando, tal vez se está analizando oro, cobre, ¿no? Depende del yacimiento. En nuestro ejemplo, si pueden apreciar, tenemos el intervalo analizado. Este intervalo analizado, que sería solamente el sector que está mineralizado. No siempre es así. Podría ser que esta perforación sea un cuerpo diseminado y que merezca analizar todos los intervalos de toda esta perforación. En este ejemplo, pues no. En este ejemplo se ve una roca muy limpia y solamente una parte mineralizada casi a esta profundidad. ¿Ok? Después seguramente van a recordar que el perforista seguía perforando y ahí el geólogo dice, no, deténganlo que ya terminó la parte mineralizada. Hasta aquí tenemos nuestros datos recogidos de la exploración, de la perforación, y vamos a confeccionar nuestra base de datos. En todos los softwares van a seguir este mismo sistema. Todavía no he visto un software modelamiento que tenga otra forma de enlazar los datos. Bueno, los que están con Torque, el MindSign Torque, ¿no? Pero tiene el mismo orden de todas formas.
Bien, tenemos entonces aquí en el ejemplo cuatro hojas que veo que están en Excel, que todos podemos manejar. En este caso el Excel tiene la información separada en diferentes hojas, el collar. El collar también le dicen header o encabezados o puntos de ID. Bueno, en el collar llevamos el registro, aquí como verán en el ejemplo, el registro de todos los taladros. Aquí no se repiten los taladros. En el collar no puede haber duplicidad en el ID del taladro. Esta primera columna que indico, espero que se vea el mouse, esta primera columna es el ID del sondaje. Este ID con el cual han identificado al punto en que se perforó. Su ubicación X, Y, Z, como ya habíamos visto en el gráfico, X, Y, Z. Con eso ya tendríamos suficiente para trabajarlo en LeapFrog y en DataMine, ¿no? Pero MindSign necesitaría que pongamos la profundidad total que alcanzó cada sondaje. Además de estas cuatro columnitas, la columna de profundidad total. Esto para MindSign. Bien, como ya tenemos la ubicación de los collar, seguimos a Survey, ¿no? Survey, que es la forma de cómo está en el interior de la Tierra este sondaje. Entonces vamos a ver que en la primera columna de la hoja Survey se repiten los ID, porque justamente el ID es el que va a permitir que los datos se enlacen, ¿ok? Entonces en la primera columna tenemos repetido en algunos casos el ID del sondaje 1, del sondaje 2 y de los otros sondajes cuantas veces sea necesario. ¿Cuántas veces sea necesario cuando hay variación en la desviación del sondaje? En este sondaje no es que ha entrado derechito con 45 grados o con 60 grados, no ha entrado y se quedó así. Por lo general, en la perforación siempre hay desviación de sondajes, ¿no? Porque, bueno, por muchos casos, debido a fallas, perforista, tal vez hay agua y otras cosas más. Entonces, para tratar de llegar a lo más cercano a la realidad, pues se recoge también este datito de cómo va variando mientras el sondaje ingresa a la Tierra. Y eso hay varios equipos que lo pueden hacer. En donde trabajé lo sacábamos con un reflex, ¿no? El equipo se llamaba reflex, te permitía extraer unas hojas igual que estas, unas hojitas, donde te daba la información de cómo se iba desviando cada 100, 50 metros, depende cada cuánto tú querías revisar. El collar y el survey, como ven, nos dan la forma del sondaje, cómo ha ingresado en la Tierra. ¿Pero para qué? Justamente para que nosotros podamos encontrar la ubicación de quién, de las muestras, ¿no? La tercera hoja sería el assay, lo que más interesa. En este caso se va a evaluar oro, en el ejemplo, oro, y aquí tenemos un intervalo en la hoja de aquí de assay. Tenemos una columna donde indica el ID, cada sondaje. From to nos indica el intervalo de profundidad, por ejemplo, desde 2 metros de profundidad, bueno, 2.3 metros de profundidad hasta los 4 metros, se tomó una muestra y el valor de oro en esta muestra fue 0.013. Okay. Entonces, de esa forma, se organizan los datos que vuelven del laboratorio. Siempre así con columnas sencillas y un encabezado. Bien. De la misma forma, cualquier otra información de geología, de geomecánica, cualquier otro tipo de información se puede colocar en intervalos, ¿no? Indicando desde qué profundidad hasta qué profundidad en ese intervalo que se encontró. Bien, este es un modelo clásico de cómo se confeccionan las bases de datos. Recuerden además en estos casos, para los que organizan vuestra base de datos, si bien parece sencillo y se ve acá sencillo, es un proceso un poquito largo cuando se va a revisar, porque a veces no colocan bien el ID de los sondajes. Por ejemplo, si el ID del sondaje, aquí el primer caso es LVD99-01, es un guión medio, ojo, en las demás hojas debe estar exactamente igual. No puede ser un guión bajo en la otra hoja o no puede ser un espacio o olvidarse del cero. Cualquier detalle de diferente que cambie los caracteres, entonces ya nos estaría haciendo pensar que ese sondaje no es otro sondaje. Entonces el código del ID tiene que ser exactamente igual.
para que ustedes compaginen y hagan esos cálculos, pues un poquito de Excel avanzado estaría muy bien para que puedan hacer rápidamente revisión si se han equivocado en poner algún código. Si se equivocaron, pues ya el rato del modelamiento, seguramente al introducir los datos, se notaría que faltan algunos sondajes o hay sondajes que no se encuentra el collar y detalles como esos. Bien, siguiente. Nosotros ya tenemos entonces nuestros datos y cualquier software, como decíamos, ya sea Mindsight, Datamind, GEMS y otros, nos van a permitir hacer una compositación y un análisis de los datos. La compositación, la veo dibujada aquí, es un pequeño resumen de una compositación necesaria, sobre todo cuando las muestras originales tienen tamaño irregular, longitudes irregulares, ¿no? Si ustedes tienen un sondaje en el cual se han tomado muestras de 1 metro, 20 centímetros, ¿no? Porque a veces tomamos a la beta principal, pues por si es una beta, y roca caja, encajonante, ya le tomamos 1 metro, medio metro, y etcétera. Entonces, en esos casos, las muestras son de diferente longitud. Para poder hacer un análisis variográfico, se requiere que todas tengan la misma longitud. Y por eso a eso se va lo que es la compositación. Todos los softwares tienen este botoncito que dice compositar las muestras. Una vez compositado, vamos a tener este resultado de leyes compositadas. Son equivalentes. Como ven acá en el gráfico, no hay variación. Solamente es que aparecerían como que hay más muestras del 10%, acá en el ejemplo, ¿no? ¿Ok? Entonces es lo mismo, solamente que tenemos una cantidad más regular de muestras del mismo tamaño. La otra parte es que estas muestras van a poder ser analizadas haciendo, por ejemplo, un análisis estadístico normal. Por ejemplo, cuál es el valor medio, qué valor es más frecuente, en qué valores tenemos más frecuencia de datos. Bueno, repito bastante eso, ¿no? Ok, vamos a ver. Por ejemplo, aquí tengo un histograma mostrando la frecuencia, ¿no?, de valores. Por lo general, en el ambiente natural se tiene esa tendencia, ¿no?, de la campana, en la cual la frecuencia, el valor medio por lo general es el más frecuente, eso es por lo general. Pero si ustedes en el proceso de hacer el análisis a vuestros datos vieran que no se muestra solo una agrupación, sino que tal vez se muestran como en el siguiente gráfico, bueno, eso gráfico otra cosita, pero por ahí se muestran diferentes, no se muestra de esta forma como una sola agrupación, sino como 2 o más. Podríamos pensar que es un tema de que hay, que no está zonificada la zona, no está zonificado nuestro proyecto. Bien, a esto vamos a regresar, esto de la zonificación, hablando después de este tema. Bien, hemos analizado los datos, ojo, ya teníamos las muestras, hemos analizado los datos después de compositarlos y estamos creando un modelo geológico. En el gráfico veo secciones que se han interpretado, ven el proceso clásico de interpretar las secciones, en la cual el geólogo viene y junta dos, después de haber ploteado los taladros, ¿no? Junta los contactos y dice, este contacto pasa por acá, ¿no? Este momento importante, donde nosotros mostramos todas nuestras habilidades de geólogo, nos van a permitir construir más adelante sólidos, ¿no? Sólidos que representan zonas o cuerpos que están en el interior de la Tierra. Este proceso lo han visto en varios tutoriales, en varios cursos está, de todas maneras es la parte de la triangulación, en la cual después de haber dibujado tú en las secciones vas a juntar estos contornos y vas a crear el cuerpo. Puede ser un yacimiento que solo tenga una zona de alteración, un poco extraño, ¿no? Tal vez un cuerpo, pero por lo general vamos a tratar de zonificarlo, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando zonificamos, justamente vamos a lograr que estos análisis de los datos en cada zona se vean más regulares, ¿no? Más normales.
Bien, el proceso de la creación del modelo geológico no es más que utilizar los datos de los compósitos, para poder mostrar o proyectar la forma que nosotros creemos que tiene este yacimiento. A ver, ¿alguna pregunta quizás? Sí. A ver, recién leo las preguntas, sería bueno si pueden detenerme. Acá dice, sí, dice, me gustaría saber sobre los variogramas. Bien, el tema de variogramas es bastante amplio, está más en el tema de geoestadística, si hay tiempo al final podemos repasarlo, el tema de los variogramas. Sin embargo, yo le estaría dejando exclusivamente para otra clasecita, ¿ya? Porque los variogramas se tiene que explicar justamente cómo se posicionan los datos, cómo el programa hace la búsqueda, y eso también es muy interesante. Bien, en este caso, esta charla es un pequeño resumen de lo que es el modelamiento, ¿sí? Vamos a ver cómo vamos con el tiempo. Ok. Bien, sí, es que ya el tiempo es bien corto. El tiempo es corto en televisión, como decía alguna vez. Bien. Después de hacer nuestros modelos geológicos, los sólidos, que como le dije en muchos software se hace, estos sólidos o zonas que hemos logrado generar en el espacio, ¿no?, de nuestro software, las vamos a dividir en bloques, en pequeños bloques, ¿ya? Y estos bloquecitos, como verán en esta diapositiva, no viene a ser más que un conjunto de celdas, pero tridimensionales, ¿no? Matrices, pero en 3 dimensiones, en las cuales el tamaño de bloque es regular, se tiene un tamaño de bloque regular. Y aquí viene la pregunta, ¿cómo defines el tamaño del bloque? Bien, definir el tamaño del bloque tiene muchas muchas razones. Se ve la operatividad, se ve el proceso en el cual estamos de exploración y tal vez otras cosas más. La operatividad, por ejemplo, si en caso nosotros vamos a trabajar en un diseño que va a ser explotado en OpenPit, el tamaño del bloque va a tener el alto del banco por lo general, ¿no? Ok. A ver. Su volumen. Bien, entonces, como decía, puede estar definido por la operatividad o por simplemente tal vez el momento en el que estemos haciendo la exploración. En este ejemplo, vemos aquí los bloques en un tajo, ¿no? Tienen diferentes colores, ¿ya? Y los colores no son una casualidad, seguramente esos están coloreados según el planeamiento, ¿no? Planeamiento de nada. Cada bloque de estos que se está generando en nuestras zonas, en las zonas que hemos modelado, ¿Pero cuántos son? en cada bloquecito se hace la estimación en cada uno de ellos. Claro, eso lo hacen los software, ¿no? No necesariamente nosotros. Ya se tienen estandarizados los procedimientos para hacer estas estimaciones. En cualquier software que usted use, ya sea Mindsign o Datamai, usted entra a hacer una estimación y hace el cambio solamente de algunos parámetros, ¿no? Por ejemplo, puede usar un inverso a la distancia, puede usar un método Kriging, y dependiendo de cuál de ellos tenga más aproximación a lo que es lo que usted necesita, entonces va a utilizarlos, ¿ya? Sí se sigue usando IDW aún en muchos casos, a pesar de que el Kriging muestra más opciones para reducir el error. Sin embargo, el método de IDW todavía se utiliza. En este caso de la estimación, como repito, el objetivo sería que gracias a estos puntitos rojos, que son las muestras de los taladros, tengamos o proyectemos el valor, estimemos el valor en los bloquecitos grises que están en el fondo, cada uno de ellos. También hay que tener en cuenta que hay un tema de lo que es clasificación de reserva, porque no todos los bloques que estén ahí van a tener la misma validez, ¿no? Tenemos que pensar que los bloques que tienen que seguramente están más cercanos a tener menor error, son los que tienen más muestras, los bloques que están entre varias muestras. Pero los bloques extrapolados, los que están alrededor de las muestras, por ejemplo, estos de aquí que ya se salieron de las muestras, esos seguramente tendrían más error.
y este también es un tema de lo que es clasificación de reservas, que sería tal vez motivo de otra charla. Y entonces, como decíamos, en nuestro software vamos a llegar a hacer la estimación en cada uno de estos bloques para saber cuánto de ley tiene. Finalmente, una vez que tengas tu modelo de bloques ya coloreadito con valores, como aquí está el ejemplo, vamos a proceder a hacer una validación, porque eso no queda ahí, tiene que validarse. Hay muchos métodos de validación, pero lo más importante sería por lo menos cumplir con estos tres. El método de validación visual, un método de validación cruzada o estadística global, y un método de validación por rebanadas o bandas. El primero, método de validación visual, en el cual una vez que tú tienes tu modelo de bloques, ahí ven mi modelito de bloques con sus valores en las celditas o en los bloques, coincide en la categoría de colores que le puse con los taladros. No sé si por ahí se ven bien mis taladros. Ahí está el taladro. ¿Bien? Coincide porque la clasificación que le di, este es un modelo RMR, coincide, ¿no? Estaría jalado de pelos si no coincidiera, si más bien donde la parte, acá está en la zona de color rojo, se vea más bien el azul o el verde, ¿no? Entonces, visualmente, este modelo está validado. No solo en esta sección, en todas las secciones posibles, con las muestras, contrastando con las muestras de los taladros. Segunda validación, la estadística global. Una vez terminado el proceso, la estadística de las muestras tiene que tener relación con la estadística del modelo de bloques. La estadística de las muestras quiere decir que de las muestras iniciales de los taladros, ¿no? Por decir, un 20% de las muestras superaba el RMR 40. Ok, entonces en el modelo de bloques debe ser igual. El mismo porcentaje debe superar el valor 40. Entonces debe ser similar. Entonces se compara, si ven ustedes este cuadro, el eje inferior muestra el valor del RMR, que fue objeto de este análisis, que se interpoló por inverso a la distancia para mi modelo de bloques. Y en la parte superior tengo el valor de los compósitos. Mentira, no es el valor de los compósitos, ¿no? Porque no se puede contrastar directamente, porque los compósitos tenían menos cantidad de muestras. Por eso es que se contrasta con el RMR obtenido por el método del vecino más cercano, ¿no? Natural Neighbor. Entonces, el vecino más cercano sería el método que representa a los compósitos o a las muestras. De este gráfico, contrastando los dos, el resultado de este diagrama me tiene que resultar casi una recta con pendiente 45. Bueno, por ahí lo ven, ¿no? O sea, se parece. Ok, entonces, de este gráfico, el coeficiente de correlación resultó siendo 0.96. Por aquí lo veo, 0.96. Un coeficiente de correlación tiene que superar 0.8. El coeficiente de correlación varía de menos 1 de 0 a 1, ¿no? O sea, el valor más alto es 1, pero no, para que esté aprobado, tiene que ser superior a 0.8. Este que tengo aquí de 0.96, o sea que sí pasó. Pasó la validación de estadística global. Y la tercera validación que se le da a nuestro modelo estimado, finalmente sería el de método de rebanadas o bandas. En este caso, esto fue hecho en Mindsight, este gráfico es de Mindsight. Tenemos ahí en el Data Analyst una opción que nos permite hacer esta comprobación, en el cual tú puedes graficar un SWOT plot. Lo pueden buscar ahí los que usan los usuarios de Mindsight. El gráfico SWOT plot. Este te va a permitir analizar, ya sea respecto a la elevación, o al este, o al norte. Debería ser norte, a veces es el norte y ese es el este, ¿no? En cortes de rebanadas, va analizando cómo se comportan las muestras respecto a los bloques, ¿no? Es como la estadística global, pero por rebanadas, ¿no? Y de este gráfico, cuando ambas curvas se asemejan, entonces una representa, claro, al RMR obtenido del modelo de bloques y el otro al obtenido por el método del vecino más cercano. Y entonces ahí ustedes ven que sí es homogéneo y las curvas entre ellas se intersectan.
Bien, acá tengo un detalle, efectivamente, en la parte de la, no, de la sección del norte, tengo un sector entre estas coordenadas, ¿sí? Entre los 9.254.855, ¿ve? Lo buscan ustedes en el 3D seguramente. En este sector no hay tanta coincidencia, pero este es el mejor, lo más cercano que era. Así que, bueno, ¿por qué se da este error de aquí? Más que todo era por la dificultad de muestras. En este sector no habían tantas muestras, la mayoría eran datos que se encontraron sin muestra. Entonces uno puede darle la justificación a eso, ¿no? Faltaron muestras, por lo cual no se ve que pues el modelo estimado se ajuste a lo que son las muestras. ¿Bien? Entonces, una vez hecho esta validaciones, una visual, una estadística global y otras que pueden encontrar, ustedes van a poder decir que vuestro proceso, vuestro trabajo está cumpliendo, cumpliendo con lo que, con el objetivo que tiene, ¿no? Bien, ahora sí estoy dispuesta a escuchar algunas preguntas. Hablábamos de lo que son los variogramas. Sí, efectivamente, variogramas va a tener que quedar para otra reunión porque ahí veo que el tiempo es bastante corto. ¿Alguno que quisiera preguntar en voz alta o por aquí voy a leer algunas preguntas? A ver, dice, el modelo de datos que se vio en la diapositiva es el mismo para todos los software. Si se puede utilizar todos los softwares, la misma base. Sí, sí, efectivamente. Tus datos y esa forma en cómo hemos mostrado que se pueden se pueden organizar los datos, se utilizan y se aplican en cualquier software de los que mencioné, sobre todo de los que conozco. Mindsci, en Datamine, en Frog, en Macromine, en RecMine, en ProMine, en GEMS, ¿no? En cualquiera de ellos se puede trabajar partiendo con la misma base de datos.